Buenas noches, bienvenidos a mi programa Hablando con Lili. Hoy que vamos a hablar no solamente de las bases cerebrales, sino que es los niveles que nosotros podemos llevar. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos da la mente? Las bases cerebrales nos da ondas maravillosas en nuestra cabeza para tener ¿qué? Sueños. Y esos sueños los podemos volver realidad en muchos aspectos. Obviamente, ojalá que sean buenos. ¿Como cuál? Cuando nosotros dormitamos, ¿qué pasa? Vivimos algunas épocas y cosas y hasta canciones que nunca hemos escuchado, las escuchamos ahí en nuestros sueños, aunque a veces nosotros no las sabemos decir en palabras y hasta de pronto no podemos interpretarlas el porqué. Solamente nos ponemos a concentrarnos y decir, oh, ¿qué será ese sueño? ¿Qué significará tal cosa? Pero en verdad, ¿qué va a significar? Si en verdad está en ti, de pronto beneficiarte de un sueño de esos. Por ejemplo, a mí me encanta hablar de mis sueños que he tenido en mi vida. Por ejemplo, yo he visto tantos sueños que son como antiguos y yo les voy a contar uno de ellos. En uno de ellos yo era muy pequeña y como tal tenía, digamos, como 10 en 12 años. Y era una niña vestida antiguamente, muy bonita, de cabello cortico, como yo era a veces cuando estaba pequeña. Una niña muy inocente, muy silenciosa. Y esa niña estaba en una casona, es una casona muy hermosa y tenía corredores muy preciosos y también tenía jardines. Y ahí nosotros estábamos haciendo algunas comidillas. Esas comidillas estábamos como haciendo, para algunos no les llama comidillas, sino comitivas. Y ahí estábamos juntos, mis padres, que eran según otros padres, y que también tenía hasta un sirviente que se llama, ¿cómo? Creo que se llama un mayordomo. Es un mayordomo. Era un señor alto, un señor muy serio, un señor muy elegante y muy bien parecido, ya que en los tiempos del 1700 o 1800 la gente era no solamente muy propia, sino era muy cuidadosamente para hablarle y tal vez se comportaban de una forma más adecuada. Él era un hombre que vivía ahí, en mi sueño vivía ahí en la casa y no solamente eso, sino me cuidaba. Me daba unos pequeños consejos y me decía, Lili, mucho cuidado por salir afuera, gracias a mis padres que siempre estaban trabajando o mi madre estaba haciendo costuritas. Y como tal, ella no era que vivía de las costuritas, era que le encantaba bordar y no solamente eso, le encantaba hacer alguna ropita que era muy hermosa y también hacía algunos mantelitos. Ella mantenía muy solita por ahí hasta que llegaba, según mi padre, y a ella estaba no solamente pendiente de lo que iba a ser para más tarde en la cocina, sino que era pendiente de lo que le gustaba el esposo del cual era mi padre. Era muy hermoso el medio ambiente, ya que era en un país muy lejano, tal vez digamos era un país como si fuera algo en Londres, algo por allá en esos lados. Y era no solamente bello, era unos jardines tan hermosos con unos coloríos preciosos. Y me encantaba estar solita porque yo me iba por los jardines y había una banquita y me sentaba ahí. Me ponía a cantar solita porque yo siempre canto desde pequeña, raramente ahí cantaba también. Yo cantaba música infantil o comenzaba a hacer músicas de ruidos de tal vez era música clásica que tal vez que nunca había escuchado pero se me venían a la mente. Yo me ponía a crear en mi mente muchas cosas bellas, como si yo viajaba por el tiempo. Me escuchaba mi padre, mi madre y hasta algunos familiares hablando solo y me decían, Lili, venga, y me abrazaban, porque yo era una niña muy gentil y como tal yo era tan jovial que siempre yo los iba y los abrazaba con mucha felicidad. Éramos unidos, muy bonitos éramos juntos. Pero ¿qué pasaba? Que siempre me miraban concentrados, porque cuando sonaba el teléfono, del cual eran los tiempos, que era como si fuera un teléfono que parecía como una sombrillita, ¿sí? La formita tan bonita, que era así, como, no me acuerdo cómo se llama el auricular del teléfono, pero era una bocina muy particular.
eso es, una bocina muy particular, que eran unos tiempos muy hermosos ese teléfono. Salía corriendo y me encantaba escuchar el teléfono y correr por las escaleras, de lo cual eran unas escaleras inmensas y con unas lámparas preciosas que estaban por la casa. Yo corría, la cual yo verifico era única hija, y salía corriendo, feliz de la vida, al escuchar el sonido de ese teléfono. Había una sirviente y como tal, ella iba y me decía, no, 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 señorita, yo voy a hacerlo. Pero yo, sinceramente, yo quería hacerlo con gusto y llevarme ese complemento que yo misma atendí a esa persona que estaba ahí, que tal vez era una amiga de la familia o tal vez yo me consideraba amiga de esa persona. Yo contestaba y a veces cuando ellos colgaban me hacía la que hablaba con ellos porque yo sentía que estaba hablando con ellos. Y como tal, yo en mi juego mental y de todas maneras yo comenzaba a conversar. Mi mayordomo venía y me miraba muy concentrado, según ahí en ese sueño, y me decía, Lili, ¿por qué estás hablando solita? Y yo decía, simplemente estoy viajando por el tiempo. Me estoy imaginando que estoy con otras personas y estoy tal vez viviendo la vida en otros países y estoy ahí con otros niños y estoy también con mucha gente. Él no solamente me miraba un poco triste porque sabía que yo era muy solitaria, no tenía hermanitos, no tenía casi primos que me visitaban, entonces él sabía que yo hacía mi felicidad según el cople de mi rutina. No solamente eso, salía con palabras que eran muy propias, pero también salía con algunos gestos y cosas que ellos no entendían cómo yo lo hacía. Era una niña bastante inteligente y como tal era para mí todo hermoso. No solamente creé muchos poemas de esas cosas, sino que también creaba algunos aspectos que eran maravillosos. Yo tenía una libreta, de lo cual yo tenía como un diario, y ahí yo comenzaba a escribir. Y cuando yo escribía, escribía los poemas más bellos entre los bellos, y me gustaba quién me escuchaba y con quién los compartía. Acuérdense de que a veces los sueños no solamente son para interpretar, sino para vivirlos y tal vez para escribirlos. Muchas gracias por su atención y buenas noches.